nos desbordaban, porque eran demasiado grandes y los medíamos con una regla equivocada. ¿Y cuál era la medida que le dábamos a Dios? Esta regla es fabricada artesanalmente por mi hermano Juan. No existe una regla tan chiquita. Entonces, teníamos el problema. ¿Y no pensaste ir a la iglesia a lo del padre Lombardero? Íbamos y veíamos al Cristo clavado. Entonces, ¿con qué medíamos al Cristo clavado? Chiquitito. El problema sería grande, enorme, y Dios chiquitito. Pero claro, eso fue antes de Cristo. Ahora el Señor nos dice: cambiar. ¿Qué tengo que cambiar, Señor? La regla con la cual me dice. A mí me tenés que medir con esta. Y si vos me medís con esta, al problema lo vas a medir con esta. Por eso hoy el Señor nos pregunta: ¿de qué tamaño son tus problemas? Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios, pues, suplirá algunas cosas. No, todas. ¿Qué dice la Biblia? Decirlo fuerte. ¿Qué es lo que suple Dios? Todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor promete en Deuteronomio a la obediencia de su pueblo recompensarla, abriendo su buen tesoro, una alcancía en forma de chanchito. No. El Señor dice: mi bendición la tengo en un monedómetro. Algunos dicen no y no saben qué es el monedómetro. El monedómetro, esto me lo cuenta Juan, lo cuenta Carlos, gente, digamos, de otras generaciones. Era un aparato alto rojo que se metía monedas. Mira lo que dice el Señor en su palabra: yo abriré mi buen tesoro, el cielo. Decí conmigo: el cielo. Ese es el tesoro de Dios. ¿Para dárselo a quién? A nosotros, sus hijos. A nosotros, sus hijos, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Siendo hijos de Dios, Jesús nos manda que midamos los problemas con la regla que Él usa, y así nos daremos cuenta que el gigante más grandote es nada al lado de la grandeza y el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso el Señor nos pregunta: ¿de qué tamaño es tu problema? Busquemos en la Biblia, segundo libro de los Reyes, capítulo número 6, verso 24. Se borroneó el nombre que había anotado acá en las reglas. Ya no sé quién me lo dio. Oh. Gracias, Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 24. Punto número 1. Los problemas sin Dios no tienen arreglo. Los problemas sin Dios no tienen arreglo. Y sabemos de qué hablamos. Hablamos por experiencia propia. Porque cuando estábamos sin Dios no había forma. Porque medíamos con la regla equivocada. Lo medíamos y exacerbábamos el problema porque no había el recurso de un Dios, la idea de un Dios vivo y verdadero. Sí, teníamos la idea somera de un Cristo, qué bueno, sí, pero se murió. Y cuando no habremos dicho: ay, bueno, pero la Biblia lo escribieron los hombres. ¿Quién le va a escribir? Los dinosaurios, claro. Moisés era un hombre, Samuel era un hombre, David era un hombre, Pablo, Pedro, Juan, eran hombres, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Los problemas sin Dios no tienen arreglo. Los sirios le ponen sitio a la ciudad de Samaria. Era una forma de conquistar una ciudad. La ciudad herméticamente cerrada, sus muros, sus puertas.
Entonces los sirios le meten un sitio a la ciudad con el propósito que, llegado el momento que no tuvieran que comer, la miseria, el hambre, las pestes, terminaran obligándolos a abrir las puertas y entregar la ciudad. Y miren lo que pasó por este sitio tan tremendo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto, escuchen, o lean, que la cabeza de un asno. Ay, pastor, no hable de comida que estoy ayunando. Yo no creo que por más ayuno que tuvieras, yo creo que vienes y te traen en una bandeja una cabeza de asno, vos decís, voy a seguir el ayuno. Voy a seguir el ayuno. Gracias, recién comí. Pero usted no sabe, mire lo que es la cabeza de este asno. Mire lo que son esas orejitas. Mire que viene todo con a la provenzal. Gracias. Pero no. Y se va el de la bandeja y dice, qué exquisito que es este hermano. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y si lo de cabeza del asno dijiste, no, mira esto. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. El sitio espantoso que estaba sufriendo Samaria le imposibilitaba abrir las puertas de la ciudad para poder ir a buscar al campo, frutas, verduras, los animales para comer. Los estaba llevando al hambre y a la miseria y a casos extremos de hambre y de miseria. No había comida, por lo que lo poco que quedaba, incomible en épocas normales, tenía un precio imposible de pagar. Aquel dicho, a falta de pan buenas son tortas. Bueno, a falta de pan, cabeza de asno. Y esto que bueno, realmente nadie en su sano juicio lo comería, pero eso lo comían y lo pagaban a un precio exorbitante. Lo poco que había era caro porque era lo único. Escucha esto, lo poco que había, porque era caro, porque era lo único. Iglesia, un problema, voy a decirle algo que parece una perogrullada. Un problema no tiene arreglo cuando no existe la solución. Una persona sin Dios jamás puede encontrar la salida a sus males. No se puede, no hay manera. Por más que digan, pero pastor, mire que yo no fui el domingo a la iglesia porque me fui para la zona del Rosedal, me vine con un saumerio, una túnica, estuve respirando, ay, no sabe el olor. Diga que había mucha gente, ¿no? Entonces la respiración venía de todo, pero bueno, porque veo que hay gente que transpira un poquito más, un poquito menos, y bueno, el aire quizás no era lo limpio y lo puro, bueno, había algunas cositas, pero fuera de eso, ahí estuvo Claudio María Domínguez, uno que era pastor y ahora escribe bestseller, una cosa vengo tan espiritual, mire cómo respiro. Y una bicoca, 100 pesos. Yo lo digo en broma, por las dudas que algún hermano en la semana venga a contarme eso. La espiritualidad sin Dios, ¿qué descubrimiento? Miren qué descubrimiento. Se puede ser espiritual pero sin Dios. Extraordinario. O el Dios que vos te inventes, al que vos te guste. Al que vos te guste. Jamás una persona sin la ayuda de Dios puede encontrar la salida. Y ellos no encontraban la salida. Por ahí me preguntas, pero pastor, Samaria, Israel, el pueblo de Dios, pero el rey que tenían era un desastre, el rey Joram. Era un rey que no se acordaba de Dios, salvo para responsabilizarlo de sus males. Punto número 2. Cuando Dios abre la puerta con su solución es para que creamos lo que Él promete.
Si vos querés la solución de todos tus problemas, tenés que creer lo que Dios te promete. Si querés ver la respuesta de Dios, tenés que creer primero lo que Él te dice. ¿Qué pasa? Bueno, era tal el hambre, era tal la miseria, que algunos dicen, bueno, ¿y si consultamos a Eliseo? Ah, pero Eliseo estaba en Samaria.